Bien, reanudamos entonces la audiencia pública con la presentación de la sociedad concesionaria. Fernanda. Representantes de la Sociedad Concesionaria Puente Industrial pueden hacer uso de sus 30 minutos a contar de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Para partir, quisiera señalar algo que ya a esta altura yo creo que es bastante claro y obvio para el panel, pero creo que de todas maneras, dado lo que ha pasado y lo que se ha dicho en los escritos, es necesario. El primer tema es sobre qué versa esta discrepancia hoy en día. Lo primero que cabe considerar acá es que el MOP... ¿Se identifica, por favor? Perdón, Gonzalo Cordero, abogado. Gracias. Disculpe. Sí, perfecto. ¿Y se puede acercar al micrófono, por favor, para que quede en audio? Muchas gracias. Ya, ahí sí. Bueno, y para despejar este tema quisiera aclarar dos puntos, y es sobre qué no versa la controversia. Esta controversia no versa, como se ha señalado, sobre si hay o no un incremento del estándar de seguridad sísmica que se exigió al proyecto del puente industrial. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque el MOP, en su consulta, hoy discrepancia, le pidió al panel que se pronuncie respecto de si existe o no este aumento. Pero la verdad es que a esta altura ya es claro que ese aumento existe, lo reconoció. Ahí hay dos citas al escrito del panel en que lo reconoce, y los representantes del MOP que me precedieron a esta mesa lo reconocieron explícitamente. Así que despejo ese tema. Y el segundo tema que despejo acá es que tampoco hay controversia en cuanto a que el MOP es soberano y tiene la facultad de calificar un puente como especial o de calificar una estructura como crítica o esencial, que es lo que hizo, o de requerir un estudio de riesgo sísmico. Nada de eso es cuestionado por esta parte. Lo que sí es cuestionado es la oportunidad para hacerlo. Sobre eso versa esta controversia. Si la oportunidad en que lo hizo el MOP era la oportunidad adecuada, y de no serlo, cuáles son las consecuencias económicas de no haberlo hecho en forma oportuna. Eso es lo primero. Lo segundo es que para responder la consulta que planteó el MOP, ellos citaron el caso del nuevo complejo fronterizo Los Libertadores. Básicamente, ya lo sabe el panel, por eso no voy a repetir mucho, pero es la facultad que se establecía en el antecedente referencial de dicha licitación o dicho proyecto o la obligación más bien de efectuar mediciones en terreno, y si esa facultad es asimilable o analogable a la facultad que tiene el MOP de pedir un estudio de riesgo sísmico. La respuesta de esta parte categóricamente es no. Hay diferencias sustanciales con el caso planteado por el MOP del nuevo complejo fronterizo de Los Libertadores. Primero que nada, como ya lo dije, en dicho caso, en el caso de Los Libertadores, el MOP cuestionó que existiera un aumento en los estándares. Aquí no lo está cuestionando. Pero mucho más importante que eso, hay dos diferencias fundamentales. La imprevisibilidad de las exigencias que está haciendo el MOP y el impacto en los costos del proyecto que tiene esa exigencia por parte del MOP. En cuanto a la imprevisibilidad, está expuesto ahí un poco el camino, el íter, a muy, muy grandes rasgos. En los escritos se señaló con más detalle de cómo se fueron dando y cuándo las exigencias que hace el MOP. Los requerimientos del MOP que incrementaron el estándar de seguridad sísmica fueron muy posteriores a la etapa de licitación. La apertura de las ofertas técnicas y económicas es en noviembre y diciembre del año 2013. El decreto de adjudicación se publica en diciembre de 2014 y el MOP requiere un estudio de riesgo sísmico, que es lo que salió en las preguntas anteriores del panel, el 29 de abril de 2016. Después, el 22 de junio del mismo año, lo califica como puente especial. Y no es, efectivamente fue a requerimiento de la sociedad concesionaria. ¿Pero por qué? Porque la norma establece que no se puede pedir un estudio de riesgo sísmico si el puente no es calificado especial. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Bueno, si usted quiere atenerse, haga las cosas como están establecidas en la ley. Declárelo especial. Después, casi un año después,
En 24 de mayo de 2017, el MOP califica el puente como estructura esencial. ¿Qué significa que lo califique como estructura esencial? Significa que le exige la no interrupción del uso de la estructura, permitiendo la circulación de a lo menos vehículos de emergencia en todo momento. Y finalmente está acá el tema de los parámetros. Los parámetros para realizar el estudio de riesgo sísmico. Estos parámetros, contrario a lo que señala el MOP, son parámetros que solo podía definir el mismo MOP. El profesor Borochek se va a referir a eso extensamente, pero solo señalo que eso solo podía señalar el MOP, y esto fue un periodo largo en que lo hizo. Entre diciembre de 2016 y enero de 2018 se veían las mismas láminas que expuso el MOP en el relato que hace el MOP de la correspondencia y en el relato que hace esta parte de la correspondencia. Se ve que se van señalando los parámetros, incluso se van cambiando efectivamente, se pidió probabilístico, después determinístico, después probabilístico y determinístico, y eso obviamente fue generando demoras en este proceso. También es importante considerar respecto de esto que la calificación del puente como especial, la determinación de que constituye una estructura esencial, el definir qué estructuras del proyecto son especiales o no, la calificación de los sectores A y C como estructuras o respecto a las cuales se requiere estudio de riesgo sísmico, solo se hizo en enero de 2018, es decir, 4 años después de la presentación de las ofertas. Todas esas definiciones son definiciones que le corresponden al MOP, son de exclusivo resorte del MOP. No es la concesionaria no le corresponde, la concesionaria es una mandada del MOP para estos efectos, por lo tanto no es ella la que tiene la capacidad o la facultad para hacer estas determinaciones. Y no puede tampoco el MOP pretender ampararse en el carácter indicativo del antecedente referencial para justificar el no haber hecho las calificaciones y determinaciones que le correspondían. Como este mismo panel ha señalado en ocasiones anteriores, al referirse a los antecedentes referenciales, es el MOP quien cuenta con toda la información y que para hacer estas determinaciones, y además el plazo para presentar las ofertas en una licitación es un plazo limitado, el que en ningún caso se pueden hacer todas estas determinaciones, que solo al MOP le tomaron más de un año realizar las determinaciones, eso lo considera el tiempo que tomaron la realización de los estudios de riesgo sísmico. Por lo tanto, lo que hizo la concesionaria fue actuar como un contratante de buena fe y confiar en los antecedentes y los documentos que estaba poniendo a disposición de los licitantes el MOP. Esta parte cree que, para efectos de determinar la respuesta a la consulta planteada por el MOP, más pertinente que el caso del complejo fronterizo Los Libertadores es lo que este mismo panel señaló en la discrepancia de la autopista Concepción Cabrero, en que se refirió precisamente al tema de la imprevisibilidad, considerando el valor del antecedente referencial y el manual de carretera. ¿Y qué dijo? Obviamente esto lo sabe mucho mejor que yo el panel, pero ¿qué es lo que dijo el panel? Dijo que no puede considerarse que la imprevisibilidad consista en prever que el MOP va a ocupar una potestad. Obviamente no tendría sentido el artículo 19 si así fuese, no existiría. Y lo que agrega el panel es que hay que ir a las exigencias, al contenido determinado, específico, concreto de el aumento de estándar o la exigencia técnica que se está haciendo y al impacto concreto. Son dos cosas que son muy relevantes que Rubén Borochek y José Luis Seguiel van a explicar posteriormente al panel. Pero es eso lo que hace una enorme diferencia con el caso que plantea el panel. Y también dice que las actualizaciones del manual, que son permanentes, son decisiones de resorte exclusivo de la Administración, que es lo mismo que ocurre en este caso. La definición de los parámetros, las calificaciones, como esencial, como especial, son de resorte exclusivo del MOP. Se preguntaba uno de los panelistas, bueno, ¿cómo, qué criterios, qué base objetiva hay para definir algo como especial? No hay dicha base objetiva, respondió el especialista del MOP, porque es un resorte, una facultad que tiene el MOP, y eso hace que la responsabilidad del MOP de definir con precisión
los parámetros, los criterios para la licitación sea mucho mayor, porque es a él a quien la ley le encomendó eso. Finalmente, y para irme al tema del impacto que tiene en los costos y en general en el proyecto, los requerimientos que está haciendo el MOP, 2 o 3 cifras, después se van a explicar con mayor detalle, y una comparación con el complejo fronterizo Los Libertadores. Se preguntaba uno de los panelistas, bueno, ¿cómo se produce o qué explica estos incrementos tan altos en los costos del proyecto? Aquí está parte de la explicación. Hay un incremento del acero que pasa de 2,5 millones de kilos a 5,4 millones prácticamente, 114%. Un incremento en el hormigón de 162%, de 10.000 a 28.000 kilos. Un incremento en la sección o área de los pilotes. Eran 5 pilotes de 1,5 metros en el proyecto inicial. En el proyecto que está en este momento siendo evaluado, son 4 pilotes de 2,5 metros, lo que son casi 20 metros cuadrados, un incremento de 122%. Y esto resulta en un sobrecosto de 1,15 millones de UF. Esto es un 25% del costo del proyecto. En la exposición anterior se hizo una comparación, que no entiendo por qué se hizo, con los ingresos, pero obviamente lo que hay que ver es cuánto aumenta el costo. No cuánto aumenta el costo en relación a los ingresos, sino cuánto aumenta el costo del proyecto con las exigencias que está haciendo el MOP versus el costo del proyecto inicial. Toda esta información, además, se la ha entregado al MOP. Hay una carta de 4 de enero que fue acompañada a este panel en nuestra presentación, que se explaya y desglosa cómo se llega a esa cifra. Y si se compara esto con el caso del complejo fronterizo Los Libertadores, obviamente la diferencia es sideral, es brutal. El sobrecosto en ese caso era de 6% del valor del proyecto y el impacto en la obra o en la infraestructura era solo un 2,5% de las superficies construidas. O sea, y aquí estamos hablando siempre de cifras superiores al 100%. Por lo tanto, la alteración al equilibrio económico del contrato es palpable. Y con eso dejo a Rubén Borochek. Buenas tardes, yo soy Rubén Borochek. Por favor, prenda el micrófono. Gracias. Se lo agradezco. Voy a presentarles el tema del estudio de riesgo sísmico o amenaza y quiero explicar qué significa eso y los plazos para entender si podría haberse hecho en la etapa de licitación este tipo de estudio. Esta es la disposición del puente. Existe un documento de referencia que es el manual de carretera que cambia prácticamente casi todos los años. Hoy hay modificaciones sustanciales ahí en lo que respecta a este tema y se utiliza para definir qué demanda, qué acciones va a provocar el sismo en un modelo del futuro puente, ¿ya? Ahora, efectivamente, en algunas ocasiones, que como vieron no son tantas, el MOP ha solicitado la creación no de usar el manual de carretera a definir la demanda, sino de hacer un estudio aparte, ¿ya? Y este estudio redunda o termina en lo que se llama un espectro de diseño, ¿ya? Que es donde se definen las fuerzas que deben diseñarse, ¿ya? Para hacer un espectro de diseño se requiere hacer un estudio de la sismicidad de la zona, ¿ya? Cada proyecto requiere el estudio de sismicidad, que es sacar los catálogos nacionales e internacionales de los sismos que ocurren, definir dónde ocurren esos sismos y dónde está el proyecto, en este caso un puntito, disculpen la mala calidad aquí, pero dónde está el proyecto con respecto a estas fuentes sísmicas. Y luego llevar un sismo al sitio, ¿ya? De tal manera de definir la demanda. Pero el problema que se nos presenta es, ¿qué sismo llevo? ¿Llevo el máximo que puede ocurrir? ¿Llevo uno que defina el MOP? ¿Llevo uno con una probabilidad de excedencia, como lo que dice en algunas situaciones el manual de carretera? Y esa probabilidad de excedencia tiene referencia a la vida útil que va a definir el MOP para ese puente, ¿ya? Yo
indico, y lo voy a comentar y está en los documentos, de que ninguno de estos está definido en el manual de carretera, ni está definido en la AASHTO, porque nunca se ha aplicado en Chile, es la realidad, o sea, a pesar de que tiene algunos comentarios. Pero si yo defino cuál es el sismo para el cual yo debo diseñar, todavía me queda la pregunta, ¿qué hago con los datos locales de este suelo? Existían datos efectivamente al principio del estudio, ¿ya? Pero son suficientes para representar las particularidades de la zona en la cual se emplaza esta estructura. ¿Debo hacer exploraciones incluso hasta la roca? La respuesta en este caso fue sí, ¿ya? Y en base a esos estudios, yo soy capaz de generar el espectro. Ahora, ¿cuánto demora este estudio? Solo la parte de geotecnia, la exploración, dura entre 3 a 4 meses como mínimo. Y hacer un estudio fácilmente va a demorar, por lo tanto, entre 3 a 6 meses. ¿Ya? Uno. ¿Ya? Pero aquí hay muchísimos más. ¿Ya? ¿Por qué son estas incertidumbres y son estos parámetros? ¿Y cómo deben definirse y cuándo deben definirse? El tema de la vida útil debería ser una definición que no es de parte nuestra, ¿ya? ¿Cuánto se espera la vida útil de este puente? Y es interesante que en la metodología que, como ustedes apreciaron, hubo muchas idas y venidas, probabilístico, determinístico, finalmente, y bastantes tipos de determinístico, no uno, hubo muchas definiciones que llevaron más de un año, ¿ya?, en ejecutarse. Por ejemplo, el tema de vida útil. Si bien el manual de carreteras aparece por ahí 50 años, y el Ministerio presentó para estructuras menores que era 50 años, ¿qué ocurre en esta estructura, digamos? ¿Ya? En algún momento el inspector fiscal dijo 75 años, después dijo, no, 50 años. ¿Ya? Hubo un cambio en la vida útil del puente. Luego, en base a los métodos probabilísticos, por ejemplo, que no pongas el más grande, que sería el caso determinístico, sino pon uno que sea probable. Bueno, ¿para qué periodo de retorno? O sea, es igual que una crecida, que una nieve, etc. Tienes que definir, dado que mi exposición es 50 años, 75, que no estaba definido, ¿qué quieres que se exceda? ¿10%, 5%, 2%? Y las normas referencian las bases de licitaciones contradictorias. Una 10% probabilidad de excedencia en 50 años y otra dice 7% en 75 años. O sea, son o 500 años de periodo de retorno o 1000 años, que es un cambio bastante fuerte, como veremos. Pero además, el Ministerio cambió en reiteradas veces qué tipo de sismo colocar. Dijo, ¿sabes qué? Yo históricamente, y es correcto, uso determinístico, aunque no esté en el manual de carretera. Y te voy a pedir, pon el más grande. No, es muy grande. Pon un 8,5, que es lo que hemos usado antes. Y esa definición llevó bastante tiempo también. ¿Cuál era el sismo a incorporar? ¿Ya? Y luego hubo otra definición, es, ¿quiero el sismo que es costa afuera o el que ocurre debajo del proyecto? Y eso tampoco fue una definición que se hizo a priori. Y lo que más llevó tiempo en terreno fue, oye, pero quiero las propiedades reales de este terreno, ¿ya? Pero no las superficiales, porque sabemos que esas no funcionan. Quiero las de bases de licitación, que es el estudio de los primeros 25 metros. Aquí necesitamos reproducir lo que ocurrió en el 2010, pero eso implica llegar a roca, que está a 100 metros de profundidad, ¿ya? Y esos estudios se hicieron durante el 2016-2017. O sea, podríamos haber hecho un estudio de amenaza sísmica o de riesgo sísmico a priori, sí, pero con toda incertidumbre, con todas las variables supuestas, y podrían haber cambiado como cambiaron durante el proceso, y bastantes veces, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de estudios se hicieron? Se hicieron, bueno, estaba la opción de hacer el promedio nacional, agarrar el manual de carreteras y usar el tipología de suelo que dice el manual de carretera, que no reproducía lo que ocurrió en el 2010, por lo tanto fue no considerado, y se obligó o no, se vio una necesidad, digamos, una solicitud que hicimos nosotros como especialistas, de que se evaluara la estructura de suelo realmente, ¿ya? Y eso se hizo, se hicieron una serie de estudios que llegaron efectivamente hasta roca con métodos de geofísica y geotecnia que son bastante extensos y que no voy a comentar acá por temas de tiempo, y se hicieron modelos a lo largo de todo el puente basados en la realidad geotécnica y geológica del lugar. Y esos modelos
reportaban efectivamente, disculpen las curvas que son a veces poco comprensibles, pero estos son espectros de demanda y en las figuras ustedes las tienen en la mano. Lo que dice el manual de carretera, esta línea sólida, gruesa, ¿ya? Es lo que especificaba para este proyecto. El manual de carreteras tiene otra curva que es mayor, ¿eh? Podría haber escogido eso también, pero no la escogió una menor. Y todos los estudios indicaban para distintas partes del puente de que la demanda sísmica era mayor a la establecida en el manual de carretera. Todos. Y no solo los que hice yo, sino los previos y incluso la inspección fiscal también indicó que eran mayores, ¿ya? Por lo tanto, nos da valores mayores y primero se probó con un probabilístico a 500 años o 475, luego a 1000 años, como decía la AASHTO, que da valores mucho mayores, y luego se llegó al acuerdo, porque hubo un acuerdo acá, en la cual se dice, ¿sabes qué? No vamos a hacer probabilístico, vamos a hacer un determinístico, y no va a ser cualquier determinístico, no va a ser el mayor, va a ser un 8,5, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Solo costa afuera, ¿ya? Y así se acordó, efectivamente, y con eso se llegó a nuevas curvas, que este es el manual de carretera, que nos pedían, y estas son las curvas para distintos puntos del puente, y finalmente se definió un espectro, que es la línea gruesa, ¿ya? Y el puente se diseña con un valor aquí característico, que es una propiedad del puente, que es el periodo de vibrar del puente, ¿ya? Todas las curvas, efectivamente, eran mayores que el manual de carretera, para donde no hay otra posibilidad de diseñar el puente, en 1,72 segundos. Por lo tanto, sin extenderme más, ¿era posible en el proceso de licitación hacer un estudio de amenaza o riesgo sísmico? Imposible, a no ser de que invente todo o que tome los valores del manual de carretera, ¿ya? Esa información geotécnica lleva mucho tiempo, ¿ya? No es un estudio de escritorio, es un estudio que implica no una empresa, varias empresas y varios especialistas con permisos de ingreso, con posibilidades de ingreso al lecho de río, etc. No son temas de escritorio, ni de bajar antecedentes, ni de leer un documento, ¿ya? Habían varios temas que sí podrían haberse definido a priori. Por ejemplo, ¿cuál era la vida útil del puente? ¿Ya? Si este era crítico o esencial. No son responsabilidad del que hace el estudio de amenaza, pero sí lo influye, ¿ya? Y luego, ¿qué método va a ser aceptado? El determinístico define un terremoto, el probabilístico considero la probabilidad real de ocurrencia en función de la exposición, que tampoco está definida. Entonces, eso imposibilitaba hacerlo en ese corto lapso que era el proceso de licitación y que tiene un impacto mayor en la demanda sísmica. Es siempre mayor. Todos los estudios indicaban que el puente debería diseñarse para demandas mayores que está en el manual de carretera. Eso. Bien, muy buenos días. Yo soy José Luis Seguel, el ingeniero estructural actual del puente industrial. Y les quiero contar hoy día en esta pequeña presentación algunos temas estructurales relevantes de este puente. Estas son las curvas que yo uso para el diseño. La roja es la del manual de carreteras, es la que para suelo tipo 3, y la curva negra es la del estudio de riesgo sísmico. ¿Qué representa esto? Representa la fuerza que yo le tengo que meter al puente para poder diseñar. Mayor aceleración, mayor fuerza, mayor solicitación y por lo tanto mayor cuantía de acero. Mientras más grande sea la curva, más fuerza yo tengo que colocarle al puente y por lo tanto elementos más grandes y con más armadura tengo que disponer. La característica principal del puente es el periodo de vibración, que en este caso está donde está la raya azul, el del orden del 1,7 segundos. Si nosotros consideramos en el lado derecho donde dice ejemplo que el tablero pesa 1.600 toneladas, si yo considero el manual de carretera, estoy considerando 600 toneladas de carga horizontal. Pero si considero el estudio de riesgo sísmico, estas 600 toneladas se suben a 900 toneladas. Significa que tengo un 50% más de carga. Y obviamente esa carga la tengo que tomar con elementos de hormigón, con elementos de acero, con elementos tal que resistan estas fuerzas. Por lo tanto, para mí,
yo hago mediante el análisis modal estructural o incorporo el espectro de diseño o incorporo el estudio de riesgo sísmico y con eso diseño el puente. Quería yo comentar rápidamente un poco las diferencias que hay entre los tres principales proyectos. Uno, el proyecto referencial que se entregó, otro, el proyecto con aislación sísmica y el tercero, el que estamos vigente ahora, que es con placas de apoyo con disipación de energía. La característica de todos estos puentes es su longitud, pero para mí, como calculista, el largo me es un poco independiente en este caso, porque es una unidad de 4 tramos de 45 metros, 180 metros, que se me va repitiendo a lo largo de todo el puente. Es muy distinto al puente del Canal de Chacao, que tiene una longitud de 1000 metros y otra longitud de 1100 metros. Son conceptos completamente distintos. Aquí, en estos puentes, son 180 metros que se van repitiendo y yo perfectamente podría analizar estos 180 metros y hacerlos validados para todo el puente. Dicho eso, este es el proyecto referencial. Aquí lo destacable es que la superestructura tiene 8 vigas, se mantiene, pero la cepa, que es lo que permite soportar la superestructura, tiene 5 columnas de 1,5 metros. Este está hecho con el espectro de diseño del suelo tipo 3 del manual de carretera. El otro proyecto que se entregó fue el con aisladores sísmicos. La superestructura se mantuvo. En estos casos no tenemos cambio en la superestructura, que son las vigas y las losas. Aquí se consideraron 3 columnas de 2 metros de diámetro, pero también fue con el espectro de suelo tipo 3. Todavía no hemos incorporado el efecto que tiene en el puente el estudio de riesgo sísmico. Finalmente, aquí no se aprecia mucho, pero hay 4 columnas de 2,5 metros de diámetro. Y este puente, que está en revisión en el DPE, está hecho con el espectro del estudio de riesgo sísmico. Entonces, si comparamos estas 4 columnas de 2,5 metros de diámetro, que se repite 55 veces a lo largo de todo el puente, con las 5 columnas de 1,5 metros del proyecto referencial, hay una diferencia enorme. Y eso es producto porque las fuerzas horizontales, producto de la demanda sísmica, son mucho mayores. Estimado expositor, le quedan 4 minutos. Muy bien, muchas gracias. Quiero destacar rápidamente que el puente chileno es un puente principalmente con vigas con pila pilote. Y de hecho tenemos muchos ejemplos. Para ir un poco más rápido, recordar también que la filosofía de diseño que tenemos en Chile es que para grandes sismos los puentes pueden tener daño, pero no colapsar. Y para puentes chicos no pueden tener ningún daño. Aquí hay 2 ejemplos que voy a pasar rápidamente, el Guayquillo y el Lontué, que tienen la misma tipología del puente industrial. Por ejemplo, este tiene 440 metros con tramos de 40 metros, exactamente igual. Y aquí lo hicimos con el espectro del manual de carretera. La estructuración del puente industrial, ya lo hemos hablado, son 45 metros, son pila pilote. Esta estructuración del puente industrial no ha cambiado, siempre es la misma desde un principio, vigas con pila pilote. Cuando yo hago un análisis en un estudio de riesgo sísmico, estos siempre son puentes que tienen características bastante especiales. La primera son la estructuración y las características que tiene su ubicación o su emplazamiento. En general, siempre son puentes que tienen una altura importante. Y eso puede ser por un cauce o una quebrada de pendiente pronunciada. Sin ir más lejos, en la concesión Los Vilos La Serena, que se está estudiando ahora, que se adjudicó hace poco, había el puente Limarí, que tenía más de 30 metros, y nosotros al tiro dijimos, aquí hay un estudio de riesgo sísmico y lo tenemos que incorporar desde el principio. Desde nuestra experiencia, siempre los estudios de riesgo sísmico han entregado valores mayores que los del espectro de diseño. Y si por alguna razón resultan menores que los del espectro del manual de carretera, tomamos el mayor. Es decir, siempre cuando yo hago un estudio de riesgo sísmico, la demanda sísmica, el espectro de diseño, va a ser mayor que si yo tomara el manual de carretera. Acá hay un ejemplo, estos son 2 puentes que hicimos en la oficina, el puente Claro, que ya lo habíamos nombrado en la ruta 5, que tiene del orden de 25 metros de altura,
que ahí pueden ver la foto del puente y el mecano que se usó para su desvío. Es un puente alto que tiene unas complicaciones y ocupamos aisladores sísmicos porque en la cabeza de la columna nos daban deformaciones de más de 60 centímetros y teníamos que disminuir la fuerza que llegaba arriba para poder llevarla a la parte inferior. Y una buena solución fue ocupar los aisladores sísmicos. Otro puente que también lo nombraron acá y que lo hicimos en la oficina fue el viaducto Las Cruces. Exactamente lo mismo, gran altura, de mucha fuerza horizontal en suelo malo. Este otro puente que es digno de destacar es la Molana, que tiene 100 metros de altura. Pero es un puente completamente distinto. Es un cajón continuo, empujado y que tiene una altura más de 100 metros. Otro puente importante, el Marga Marga, que está cerca de Viña, que también tiene del orden de 30 metros. Vigas pretensadas, pero también tiene altura bastante importante. Los otros puentes que están en Concepción, el Bicentenario, son hechos de la misma tipología sin ocupar estudios de riesgo sísmico. Tenemos el puente Juan Pablo II, el puente Yacolén, que ya lo nombraron, que también tienen la misma tipología de 1,5 metros con pilotes. En conclusión, la tipología estructural del puente industrial desde el anteproyecto no ha cambiado en ninguna versión que hemos presentado. Siempre es un puente de viga con pila pilote, lo cual es el puente típico chileno que tenemos acá. Para la estructuración del puente y las características específicas de la misma, que tenía baja altura de la cepa, que tenía una longitud de tramo de 45 metros, no se podía prever que el MOF fuera a clasificarlo como puente especial. El puente industrial es un puente normal, similar a los demás puentes existentes que hay en la zona del Biobío. Profesor, se ha terminado su tiempo. Dos segunditos. Las consecuencias de exigir el espectro son incremento de la fuerza sísmica, aumento del diámetro de las columnas, aumento de las cantidades de acero, aumento de los desplazamientos y sobre todo aumento del costo total de la obra. Esa sería. Gracias por la presentación. Entonces vamos a entrar a una ronda de preguntas. Vamos a iniciar por Roberto. ¿Tiene pregunta? Tengo una sola pregunta, que es cuando se habló de los costos del puente, quisiera saber contra qué se comparó eso. ¿Cómo hicieron la comparación de las toneladas de acero con las toneladas de acero originales? El primer proyecto que se presentó al MOP versus el proyecto en revisión B que se está trabajando ahora, que incorpora el estudio de riesgo sísmico. Esos son los dos que estuvieron comparados. ¿El primer proyecto que se presentó el 2 de febrero de 2016? El antecedente referencial. Perdón, ese. El del antecedente referencial. Pero ese no tiene cuantías de acero ni nada. ¿De dónde la sacaron? Se estiman. En general, para este tipo de estructura, cuando uno estudia este tipo de proyectos, uno tiene cuantías normales. Son pilas pilotes, las cuantías de las columnas son del orden de 1 a 1,5%. Las vigas pretensadas, también tenemos la altura, que depende de la longitud del puente. Las cuantías de los cabezales también están del orden de los 70 a los 90 kilos por metro cúbico. En los estribos exactamente igual. En la losa 120, 150 kilos por metro cúbico. Hay un orden de magnitud que uno puede fácilmente determinar con base a ese anteproyecto que se entrega cuánto puede costar ese puente. Y esa es la tónica que lo que hace el Ministerio. Muchas veces o entrega proyecto definitivo o entrega anteproyectos donde uno, en base a la experiencia, estima cuantía y estima cuánto puede valer la obra. ¿Y es eso suficiente para hacer un reclamo de mayores costos, en su opinión? Mi opinión es que esta estructuración que está presentada en el proyecto referencial comparado con esto que me está resultando son completamente distintos. No hay una comparación. Y eso es lo que yo calculo que para poder construir este puente se tiene que diseñar esa estructura. En todo caso, si me permite, el reclamo no es por mayores costos. Si la indicación de los mayores costos es solo para dar un orden de magnitud en relación a la exigencia del artículo 19 de que exista una alteración al equilibrio económico del contrato.
No, está bien, pero en algún minuto usted va a reclamar costos seguramente. Sí, claro. Es que en relación a eso... ¿Y como en le base a digo, qué lo va a hacer? A ver, en relación a eso se presentó una carta el 4 de enero y más que un reclamo, lo que hay en este momento han sido negociaciones que ya se han extendido por un buen tiempo, como dijo el mismo representante del MOB, en que se está conversando el sobrecosto. O sea, estamos hablando lo mismo. compensándose. Estamos hablando lo mismo, entonces. Sí. O sea, usted me dice que no hay reclamo de costo y usted está conversando de costo. No. No, yo lo que yo estoy diciendo es que esta discrepancia no versa sobre costos. No, por Eso en el supuesto, panel sí por se- supuesto. En el MOB sí se está conversando de costos. Ah, ya. Eso, muchas gracias. ¿Catalina? No hay pregunta. Está todo claro. Teodoro. Gracias, presidente. Don Gonzalo Cordero, ¿cuándo habría sido oportuno, a su juicio, haber levantado el tema? Usted dijo no era oportuno, este era el tema. Por parte del MOB. Claro. ¿no es cierto? ¿Cuándo habría sido oportuno? Antes de que se presentaran las ofertas, o sea, durante el periodo de la licitación, porque ese es el momento en que la concesionaria hace su evaluación de costos, evalúa su ingeniería para presentar el proyecto. Ok. Dada la historia sísmica de la zona, ¿recuerda usted si hubo preguntas de los licitantes, de los postulantes, respecto del riesgo sísmico en la etapa de preguntas y respuestas? Vladimir Morales puede responder esa pregunta. No hubieron consultas sobre el estudio de riesgo sísmico, sí fue una pregunta específica sobre materia de antecedentes geológicos y ahí el MOP respondió y derivó a todos los licitantes a los estudios que había entregado en la fase de licitación, donde se especificaba que el suelo era, para todos los efectos sísmicos, era suelo tipo 3, de acuerdo al manual de carretera. Zona sísmica 3 también. ¿Usted es ingeniero? Sí. ¿Y el suelo de qué tipo terminó siendo? Suelo tipo 3. Suelo tipo 3. Sí. Suelo tipo 3. Ya. Esa es la clasificación que emana del estudio geotécnico de la concesionaria. Ya. Muchas gracias. Don Rubén Borochek, muchas gracias por la clase magistral. Esta es una pregunta más personal. Después de todas las negociaciones que tuvo usted con el MOB, ¿cruzaría tranquilo el puente durante un terremoto como el más probable, no como el que acordó? Sí, sin ni una duda. Ya, muchas gracias. Yo he vivido en Concepción, entonces quiero saber si lo puedo cruzar tranquilo. Los puentes que estaban dañados ya ahora están operativos. ¿Y este en particular que negoció tanto usted con el MOB? Puede llegar a tener daño, va a estar operativo, pero la ubicación, si hay un tsunami, puede que todos estos estudios, digamos, no tengan incidencia porque puede ocurrir que el tsunami dañe este puente. Entonces, poner todo el foco en el tema de la amenaza sísmica y no en el impacto de un arrastre podría ser otra cosa. Don Rubén, nos acaba de complicar la recomendación. ¿Y usted es experto en tsunami también? No. Bueno. Al ingeniero José Luis Seguel, finalmente voy a hacer la pregunta. ¿Qué sentido económico tiene los aisladores sísmicos? Yo me quiero dedicar al negocio y no sé cómo venderlos, porque solo le agrego costo de inversión. ¿Habrá algún beneficio para el que los compre? Mira, con relación al puente del Río Claro, lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando nosotros diseñamos este puente, partimos siempre con un puente normal, es decir, con placas de apoyo, sin aisladores. Y resulta que era tanta la fuerza que las deformaciones que teníamos en la parte superior, teníamos deformaciones del orden de más de 60 centímetros, lo cual era inadmisible porque nosotros tenemos que tener, dada esa altura, máximo 20 centímetros. Habían alternativas, colocar puente en arco, puente atirantado, otros
otra tipología, pero manteniendo la tipología con viga, hay una solución muy buena, que son los aisladores, disipadores de energía o algunos otros elementos que me permiten disminuir la fuerza de las vigas, de la superestructura y traspasarla a las fundaciones. Como tengo una fuerza horizontal a una altura bien importante, se me produce un momento volcante, un momento torsor en la parte inferior. Y mientras más grande sea ese momento, las fundaciones son más grandes. Entonces, la única forma de poder disminuir esa fuerza es colocar este elemento. Entonces, para mí, cuando utilizamos un aislador sísmico, cuando la estructura me obliga a ocupar un aislador sísmico. Si yo lo utilizo los aisladores sísmicos no siempre se pueden utilizar o no siempre son recomendables. De hecho, el proyecto que hemos presentado, que está en revisión, no tiene aisladores sísmicos. El último proyecto, el que está en revisión ahora, está sin aisladores sísmicos. Es un puente normal, y por eso insistí bastante en la presentación, que era un puente de viga, que era un puente de cepas, pero la fuerza sísmica, que es independiente de ocupar los aisladores tan grandes, que me hace disponer elementos de gran diámetro y con gran armadura. No sé si le respondí la pregunta. Qué bueno que lo aclaró, porque yo estaba convencido de que estaba lleno de aisladores sísmicos. No, para nada. No tiene aisladores sísmicos ahora. Me salvó de hacer el ridículo en la firma de la recomendación. O sea, si lo entiendo bien, el puente que están en esta etapa conversando con el MOP para la versión 0 es sin aisladores sísmicos gracias a un diseño de mayor robustez. Son placas que tienen una disipación de energía. Cuando yo, voy a intentar explicar, cuando yo tengo este gráfico que tiene la particularidad del periodo de la estructura con relación a la aceleración que pueden tener los cuerpos, acá, yo para este periodo tengo esta aceleración. Si yo tengo aislación, lo que yo hago es cambiar el periodo y llevármelo a la derecha. Por lo tanto, la aceleración es más baja. Cuando tengo disipación, lo que yo hago es bajar la curva hacia abajo y por lo tanto tengo una menor fuerza. En el proyecto que estamos presentando son placas con disipación de energía. Mantenemos el mismo periodo de la estructura, no son aisladores sísmicos, pero con la disipación son placas que tienen un amortiguamiento, lo normal es un 5%, esta tiene un amortiguamiento de un 25%, y eso hace que las fuerzas se disipen en esta placa y bajen menos fuerza a las fundaciones. Disculpe, presidente. No lo veo en su presentación esto que señala, salvo en el gráfico. Acá, aquí tenemos proyecto con placas de apoyo, con disipación de energía, con estudios de riesgo sísmico. Okay. Después de esta sesión viene una etapa en que le hacemos preguntas como para que lo desarrolle mejor o mayormente en texto, esto de que no es con aislación sísmica, sino que es esta otra cosa. ¿Ok? Se lo vamos a hacer llegar. Y lo otro que me llamó la atención, que en vez de utilizar los estándares que recomienda el manual de carretera, siempre elige un sobrecosto de inversión. ¿Me podría aclarar ese punto que suena como a ineficiencia económica? A ver, ¿O porque el manual de carretera está subdiseñado? No. A ver, desde la experiencia que yo tengo como oficina de cálculo, que ya lleva más de 20 años, los criterios que tiene el ministerio siempre son conservadores. El ministerio siempre quiere tener diseño seguro. Y al tener diseño seguro, siempre trata de pedir más. Lo que uno hace como proyectista, lo que uno hace cuando le encargan un puente, es tratar de optimizar el diseño cumpliendo lo que dice el manual de carretera, la norma de diseño AASHTO LRFD y los otros requisitos que puedan haber.
Si yo pongo ahí, hubiese puesto 10 pilotes de 2,5 metros, el puente me resiste. Pero ya empieza a ser, hay que buscar un óptimo técnico-económico, que no sea muy caro, pero que cumpla técnicamente, que sea las dimensiones lo más chica posible para que cumpla con todo lo técnicamente pedible. Y siempre el Departamento de Proyecto y Estructura, que es el que revisa todos los puentes en Chile. Nosotros como proyectistas firmamos el proyecto, las memorias y los planos, y el DPE, el Departamento de Proyecto y Estructura, también los firma, valida nuestro diseño. Y ellos siempre nos piden consideraciones bastante conservadoras. Muchas veces no estamos de acuerdo, discutimos, pero al final siempre se resuelve. Y siempre es de una manera un poco más conservadora. ¿Por qué? Algunos ejemplos. Podría pasar una sobrecarga de un camión especial. Podremos llevar una turbina del puente Talcahuano a Coronel y el camión de diseño son 40 toneladas. Y esta turbina pesa 160 toneladas. ¿Cómo paso yo esta turbina de 160 toneladas por un puente que está justo en el límite? Al departamento, al DPE, le gusta tener cierta holgura para cualquier cosa extrema. Antes diseñábamos, como usted se decía en este panel, con un sismo de 7,8, ahora ya estamos en 8,5. Tenemos un incremento. ¿Y qué pasa con los puentes viejos? ¿Qué pasa con los puentes que hemos hecho hace 20, hace 30? Cuando hay un cambio normativa tendríamos que cambiar todos los puentes en Chile, lo cual económicamente es imposible. Entonces, de alguna forma, tenemos que, sin ser extremadamente sacándole punta al lápiz, tenemos que tener unos ciertos resguardos. La metodología de cálculo guardan factores de seguridad en la mayoración de carga, en la resistencia de los materiales, en las combinaciones de carga. Hay muchos factores de seguridad. A veces son excedidos y tienen problemas, y otras veces no. Muchísimas gracias. No más preguntas, presidente. Roberto Ñerén tiene una nueva pregunta. En la parte pertinente del manual de carreteras, con la modificación del año 2017, se habla solamente de aisladores sísmicos y no de placas de disipación de energía, digamos. Entonces, ¿en qué estatus queda esto respecto del estudio de riesgo sísmico? Porque usted dice que ahora ya no tienen aisladores sísmicos, sino que tienen placas con disipación de energía con estudio de riesgo sísmico, pero el manual de carreteras no lo exige. A ver, el manual de carretera, hay varios puntos que conversar. El manual de carretera son recomendaciones para los puentes habituales. El manual de carretera no pretende recoger el estado de arte de todas las posibilidades que tiene la ingeniería de puentes. Recoge los más comunes. El 2017, la gran incorporación fueron los criterios de diseño sísmico. Y estos criterios de diseño sísmico se referían principalmente a los apoyos secundarios que tiene el puente, como mesas de apoyo más grandes, como topes sísmicos, como topes longitudinales, cosa de darle una seguridad extra cuando ya viniera el sismo más grande que pudiera tener ese puente. Cuando ya viene el sismo de 8,5 y aún más grande, estos elementos secundarios empiezan a trabajar. Ese fue el objetivo que tuvo la modificación del 2017. Pero yo me refiero a la letra. La letra del manual dice solamente se exige estudio de riesgo sísmico cuando hay aisladores sísmicos, no cuando hay placas de disipación de energía. Correcto, eso es cierto. Cuando yo, lo que yo explicaba, en mi cálculo, yo hago un análisis modal, que es calcular la probabilidad de los distintos modos que tiene la estructura de vibrar, de comportarse, y con eso calcular la fuerza. Y yo le meto como input la fuerza sísmica, y la fuerza sísmica se la meto como un espectro de diseño, que viene dada por el manual de carretera o por el estudio de riesgo sísmico. Ahí está la diferencia. En este caso, yo podría hacer el mismo cálculo con el manual, con el espectro de diseño del suelo tipo 3 y los esfuerzos serían menores. Pero como está el antecedente, el suelo... Del estudio de riesgo sísmico. Dice. Exactamente, está ese antecedente, se calculó con ese estudio. Claro, sí, la pregunta es ¿por qué no se usó aisladores sísmicos, tal como se había hecho inicialmente, aparentemente?
y se cambiaron, a lo mejor es una optimización económica, como dice usted. Lo que pasa es que la estructura ya es flexible. Sí. Si ustedes se fijan, la mayoría de los puentes chicos tienen un periodo de 0,5 segundos, porque son estructuras bajas. Sí. Este puente tiene un periodo de 1,7 segundos. Si yo le pongo aislación sísmica, me voy a correr hacia acá y voy a llegar a un periodo de 2,5 segundos. Eso se traduce en que la fuerza sísmica disminuye, pero los desplazamientos que tiene la estructura, el espectro de desplazamiento es todo lo contrario. Son mayores. A medida que el periodo aumenta, los desplazamientos son mucho mayores. Entonces yo tengo que buscar un equilibrio entre resistencia y desplazamiento. Perfecto. Sobre los 2 segundos no tenemos muchos puentes. Eso significa, 2 segundos significa que el puente va para un lado, vuelve, llega al mismo punto, y eso en un periodo de 2 segundos, lo cual es bastante flexible. Claro, y por esa razón se cambiaron los aisladores sísmicos por estas placas. Claro, para no tener elementos tan flexibles. Claro, y que es más o menos el concepto de rigidez que se usa en las viviendas, para que de repente Lo mismo. se diseña con mayor robustez, por decirlo así, para que no vibre la vivienda y no tengamos daño no estructural, no se nos caigan los muebles, no se nos tapen las puertas, claro, etc. y la gente no tenga susto también, porque de repente hay estructuras que se mueven. Entiendo, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Preguntas. Bien, Gonzalo, una pregunta para usted. En su presentación hacen en relación a la extemporaneidad de la exigencia, argumentan en relación a que el MOP sabía perfectamente de cuáles eran las condiciones, digamos, las características, y que por lo tanto se intentaba modificar el antecedente referencial por la vía de esta exigencia. Ese es como el argumento que tienen acá en la página 7 de la presentación. Entonces, me gustaría que argumentara en relación con eso y cómo si el MOP sabía por qué la sociedad concesionaria pudo no saber de estas condiciones o de estas características que representaba en ese momento. Si el MOP sabía, pareciera que la sociedad concesionaria debía saber también. Sí, a ver, es que hay que distinguir, porque eso se dice porque son supuestas condiciones adversas que el MOP ha citado ahora. El MOP ahora, en su escrito, en esta discrepancia, dice que las circunstancias que determinan la calificación del puente como especial son, por ejemplo, la cercanía a la desembocadura, la cercanía, la posible afectación de tsunami y su ubicación influenciada por la desembocadura del estero Los Batros, o la longitud. Sí, todo eso era sabido, pero lo que nosotros hemos planteado es que esos no son realmente los criterios en base a los cuales se debe definir el estándar sísmico, como lo dijo Rubén Borachek. Los criterios son otros, son los periodos de retorno, si vamos a hacer una determinación probabilística o determinística, la vida útil. Esos son los criterios. Estos son criterios que ahora el MOP está diciendo. Incluso en su presentación, el especialista técnico del MOP dijo que era a la altura del puente, y la verdad es que el puente es bien bajito. Entonces, son criterios que ahora el MOP ha sacado, pero que nunca antes dijo. Nosotros no creemos que eso, nosotros estamos haciendo un poco un argumento retórico a decir, bueno, si eran esto, usted lo sabía. Pero la verdad es que no eran eso. Son los que ha dicho Rubén Borachek. Entonces pareciera que no es un tema de impresibilidad, a lo mejor es un tema de imposibilidad de ejecutarla por la falta de antecedentes. No es imposible, porque si uno incurre en estos costos, si uno aumenta en 25% el costo del proyecto, sí lo va a poder hacer. Lo que pasa es que si eso me lo hubieran dicho al inicio, probablemente yo hubiera hecho otra oferta o me hubiera presentado de otro modo, quizás no me hubiera presentado, no sé. Pero sí es posible hacerlo, pero obviamente a un costo muy distinto. Bien, gracias. Bien, Fernanda. Esta intervención damos fin al segundo bloque de la audiencia pública. Hay 15 minutos de receso. Por favor, volver a la sala a las 1:23. Muchas gracias.